Hola, como siempre muy agradecido por estar aquí de nuevo y hacer otro programa de Carta Blanca. Entonces hoy voy a hacer un programa en contestación, bueno, o quizá también con muchísimo agradecimiento, y hoy me he traído un pequeño libro que me va a ayudar y de paso voy a responder a don Mariano Peñalver, que es un catedrático de filosofía de la Universidad de Cádiz, que he tenido el gusto de poder ayudarle, gracias a Dios, de una afección que él conoce y yo también, y ya está, ¿no? Entonces, en el poco tiempo que dispongo, muchas veces cuando estamos trabajando, pues no me he podido enriquecer precisamente de todo su saber y sus años y sus cosas, ¿no? Entonces, a través de su enfermedad, gracias a su enfermedad, que ya creo que ha podido pasar, pues hemos discernido de muchas cosas y ha tenido el gusto y la paciencia pues, de preguntarme muchas cosas del porqué de esta medicina y de su tratamiento y los consejos que humildemente yo le he podido dar precisamente para que pues, él vaya mejor, ¿no? Y por supuesto no me vea más el pelo. Entonces yo voy a hacer un poquito como oriental, que parece ser que cada día pues, soy más, ¿no? En ese sentido, una pequeña broma. En ese sentido voy a hacer a sus preguntas, pues yo le voy a quizá cuestionarle o hacerle otra pregunta para ver si así entablamos un pequeño coloquio, aunque sea a través de estas cámaras, ¿no? Entonces él me preguntaba mucho cuando ya al término de su tratamiento, casi al término de su tratamiento, sobre los horarios energéticos del cuerpo, ¿eh? Entonces que eso yo le decía que era una cosa independiente a pesar de su poco tiempo que tenía, porque tenía que dar clase, tenía que estar pensando con su gran cabezón, con su sabiduría y con sus años y con sus todos, en el sentido de que muchas veces no tenía tiempo para seguir un tratamiento o estaba un poco cogido en ese sentido, como nos ocurre a muchísimas personas, ¿no? Entonces él tuvo la amabilidad de regalarme este libro e incluso pues dedicármelo, y como es una cuestión pues no la voy a repetir. Entonces este libro desde el sur, ya de momento pues ya por agradecimiento, una persona como muy del norte pues que fue a parar a aquellas tierras del sur, entonces ya ese título pues me emociona bastante, y entonces este título de lucidez, humor y sabiduría, precisamente lo que me falta a mí, pues es una disertación de muchísimos temas que engloban al hombre. Y leyéndolo a ratos, pues es precisamente, le voy a devolver la pelota, digamos así, precisamente refiriéndome a muchas de sus, o me voy a referir a muchas de tus cuestiones que tanto tiempo, y después de haber leído a tantísimos autores clásicos e incluso modernos, pues has podido precisamente escribir esto, y te vuelvo a decir que yo sería incapaz, por mi corta edad, de escribir un libro incluso con 3 páginas, ¿no? De la forma tan brillante como lo has hecho tú. Entonces, refiriéndome a eso, hoy vamos a hablar un poco sobre el tiempo, ¿no? El tiempo que tanto, digamos, que es el castigo de Dios, ¿no?, que tenemos los humanos, y la interpretación que tú le das, y por supuesto yo te voy a contestar a lo que en un momento determinado tú me preguntabas y que no te pude contestar por falta de tiempo, ¿no? Entonces dices, en la página 149, para más reseñas, un poco una definición de lo que es el tiempo, ¿no? Entonces dices que el tiempo, dice, como sucesión de presencias, ausencias, es lo inaprehensible que perturba nuestra acción. El pasado me pesa y el futuro me inquieta. Dice, la ocultación del tiempo es algo más que una astucia compartida. Entonces esa disertación me parece pues francamente magnífica. Y después ya habla sobre el poder sobre el tiempo. Entonces es como, pienso, interpreto, es una disertación que es una lucha contra lo que se puede acabar o lo limitado de nuestra vida y nuestras acciones. Precisamente el hombre es lo que intenta siempre luchar, ir en contra de ese tiempo que se le acaba, ¿no? En todos sus movimientos y en todas sus acciones, ¿no? Entonces disertas, dice, hay otro aspecto que anunciábamos de la conexión entre el poder y el tiempo. Dice, el poder ha intervenido desde siempre en la concepción, medida y administración del tiempo mismo. Dice, basta con evocar la apasionante y compleja historia
de la definición por el poder del tiempo y su medida. Dice, desde el calendario de los reyes babilónicos, pasando por la división y denominación de los meses y de los días, sin olvidar el calendario de Julio César, las 24 horas desiguales romanas, el establecimiento por la Iglesia en el siglo VI del nacimiento de Cristo como referencia para el comienzo de la era cristiana, la introducción y difusión de las 7 horas canónicas iguales de San Benito, la reforma del calendario juliano para el Papa o por el Papa Gregorio XIII, hasta el frustrado calendario de la Primera República Francesa, que fijaba como día de la nueva era el 22 de septiembre de 1792, que fue precisamente el día de la proclamación de la susodicha república. Todos ellos son ejemplos de esa apropiación del tiempo por parte del poder. Uno de los signos inequívocos del poder es, en efecto, su control y dominio del tiempo. Así, la campana de los monasterios que anunció durante siglos el entorno rural de las horas canónicas. El reloj de las torres de las iglesias, que a partir del siglo XI y XII tienen que competir con el de las torres de los concejos. El tiempo y su medida han sido siempre figuras del orden social. Dice, el privilegio, ratificas aquí, el privilegio fascinante del hombre de poder es, ya lo hemos adivinado, el de disponer de su tiempo y sobre todo del tiempo de los demás. Dice, para el poder como fuerza de producción y control de lo que acaece socialmente, el presente, lugar de toda iniciativa, es lo que hay que preservar de la intromisión de toda perturbación y contingencia. Particularmente cuando lo que acontece funciona como artefacto de expresión y crítica de la llamada sociedad civil, como por ejemplo la huelga salvaje, la protesta callejera, pones un ejemplo muy bonito, la desobediencia civil, la insumisión o la objeción de conciencia, la marginalidad activa o en el límite el caso aberrante del atentado terrorista, son, se diría que el malestar de las instituciones y la alarma social acusan más intensamente el aspecto repentino, fortuito o imprevisto de la protesta más que su propio contenido o violencia. Quiero decir que, lo que quieres decir, se entiende que es mayor o todo sistema de poder identifica contingencia con desorden social cuando la contingencia, bajo la forma de acontecer intruso, altera la densidad calculada del presente. Entonces de ahí pueden salir el concepto de las personas marginales, ¿no? Aquellas que están fuera de tiempo y están fuera de lugar, ¿no? O como hemos dicho o hemos oído en muchas películas, usted es que estaba en el sitio, no estaba en un sitio adecuado y tampoco estaba en un tiempo adecuado y por eso pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, dice, el pasado, hablas, es para todo poder lo que se resiste absolutamente, es la pasividad de lo hecho, es el lugar inactivable e inmodificable que desde su inercia pretende además intervenir en el presente activo. Dice, la vocación secreta de todo poder sería la de intervenir en la influencia y el peso de todo pasado, limitándolo a lo que resulta de su propia acción presente. Yo lo intento hasta lo que yo he podido ver hasta ahora, que supongo que te referirás, o es quizá también una opinión personal, que muchas veces lo que el hombre intenta bajo su sociedad civil o política o lo que sea es quizá manipular el pasado para controlar el presente precisamente elucubrando sobre el futuro, ¿no? Entonces dice, el poder razonable siempre ama y protege el futuro porque es allí, en ese no ser todavía, donde está el germen o la fuente donde se prefigura todo posible ser presente. Dice, como bien saben los políticos, una parte considerable de los conflictos sociales procede de la disimetría entre estos tres modos de vivir el tiempo. Dice, la paciencia del poder, la terquedad de los colectivos y la impaciencia de los individuos. Dices que quizá el disfraz de cada época no enmascara sino aquello que le falta y que al encubrirlo lo manifiesta. Quizá los disfraces del tiempo no son sino las máscaras que, como en la tragedia de Aristóteles, al despertar la compasión y el temor, operan en nosotros la catarsis de estas mismas pasiones. Dice, quizás, dices, el disfraz no niega lo que esconde, sino que lo duplica.
O como dicen en Cádiz, y yo lo sé por experiencia propia, o dicho de un modo que solo puede comprenderse desde la lucidez y el humor de Cádiz. Las cosas se disfrazan de sí mismas para no ser descubiertas, pero eso no significa que puedan variarse en ese sentido, ¿no? Entonces, estas pequeñas disertaciones que he ido cogiendo párrafos por párrafos para no ser muy pesada esta respuesta, yo te comentaba que el horario energético del cuerpo, lógicamente el hombre pues está dividido en muchos órganos y vísceras, cada uno pues tiene unos meridianos, al igual que por los que pasa una energía, pero lógicamente es una energía que está ordenada y siempre tiene que ir, digamos, complementada o bien ajustada en tiempo y espacio, lógicamente por donde va. Y es precisamente lo que nos da una actividad mayor para que el cómputo o el funcionamiento general del cuerpo pueda ser perfecto y por tanto tú tengas que notar que estés más sano o estés más alterado. En ese sentido yo te decía que dentro de los 12 meridianos más importantes pues hay 2 horas de máxima actividad de cada uno de los órganos, y así como te decía, pues que bueno, de 3 a 5 de la mañana es la hora cuya mayor actividad de ese órgano, mayor energía, donde está más acumulada, es precisamente en pulmón. Entonces, el pulmón, por supuesto, que tiene unas características biológicas y físicas e incluso emocionales. Entonces, es allí, a esa hora, es cuando tiene mayor capacidad para recibir ese ánima que decía Miguel Servet, que incluso cuando descubrió o intuyó, aunque no pudo demostrar en su tiempo, antes de que fuese quemado por Calvino, o gracias a Calvino, es precisamente cuando descubrió esa circulación pulmonar, y era lo que decía que un gran filósofo, por supuesto, pensaba que por ahí es donde entraba el ánima, era lo que ese oxígeno, el pulmón estaba más capacitado para respirar, para poder arrancar, digamos así, el ciclo vital diario de todo el cuerpo, ¿no?